Hoy, aquí en Sexualia TV, concordar y discordar, un debate público, un debate que contribuye a la discusión sobre un tema muy importante. Cariela, pedagoga, y David Barrios Martínez, educador sexual, discuten PIN parental. Te invitamos. Sexualia TV. Hola, ¿qué tal? Como se anunció en la introducción, vamos a debatir dos personas que somos parte del equipo de Sexualia TV, Cariela y David Barrios, en torno a un tema muy importante, polémico, controvertido y controvertible, que es el famosísimo PIN parental. Esta sección de Sexualia se llama concordar y discordar, y vamos a ver cómo nos va en esta discusión. ¿Concordaremos? ¿Estaremos en desacuerdo? ¿Nos vamos a pelear? ¿Nos vamos a conciliar? ¿Qué ocurrirá en los siguientes minutos? Cariela, pues listos con la temática que nos ocupa, el PIN parental. Te propongo que empecemos primero que todo con fijar posiciones, es decir, que tú fijes tu posición, yo fije la mía y a partir de ahí arrancamos la discusión. Excelente, David, pues muchas gracias, yo encantada de estar en este concordar y discordar. Muchas gracias. ¿Qué dirías que es tu postura básica sobre el PIN parental? Bien, David, yo creo que es importante que podamos aclarar en un lenguaje común, qué entendemos por PIN parental. Yo entiendo que PIN parental es aquel derecho que tienen los padres de familia para con sus menores hijos, buscando el que en las escuelas, en los colegios, puedan ellos ir y observar cuáles son los planes y programas de estudio que van a cursar y poder decidir cuáles son los temas que no quieren que sus hijos estudien, que conozcan, y entonces pedirle a la profesora, a la directora, al director, que retiren a sus hijos del salón cuando se vayan a abordar esos temas. Generalmente se está entendiendo que son temas relacionados con la educación sexual. Eso es lo que se entiende comúnmente. Yo agregaría que viene esta denominación PIN parental del anglicismo Personal Identification Number, que tiene que ver con estas claves electrónicas que permiten en las tarjetas SIM bloquear contenidos. Por ejemplo, mamá y papá pueden bloquear contenidos de internet o de la programación de la televisión. Entonces, por una suerte como de analogía, lo que se está haciendo fundamentalmente es equipararlo. Yo estaría de acuerdo en un derecho de los paterfamilias, mamá y papá, en intervenir en la educación de sus hijas e hijos. Pero si vemos un poquito de los antecedentes históricos recientes, podemos observar que fue una iniciativa de las derechas, de los partidos de derecha en España, concretamente Vox con V, Vox, y el Partido Popular, que incluso ganaron esa opción en la región de Murcia, en España, pero que en otras latitudes del mundo, incluyendo México, no ha prosperado. Cuando digo en otra latitud del mundo, también me refiero, Cariela, al hecho de que es un movimiento internacional de la derecha conservadora, apoyado por algunas personas de izquierda con poca información y que aparentemente busca el señuelo de decirle a la gente, es un derecho que tenemos mamá y papá, queremos intervenir en la educación de las hijas y los hijos. Habría que cuestionar, y ahorita que empecemos a debatir, quizás salga a flote ese tema, de que si hablamos de derechos, también que tendríamos que hablar de los derechos de las niñas y los niños a la información sobre educación sexual, porque está muy padre decir, yo me intereso en la educación de mis hijos, reviso contenidos y tengo derecho de objeción, una objeción de conciencia. Esta información que no se la den a mis hijos y a mis hijas. Vamos a ver de qué se trata. Sí, fíjate que en primera instancia suena como muy revolucionario, muy propositivo de los padres de familia que quieran intervenir en la educación de sus hijos, que quieran intervenir sobre todo en la definición de los contenidos de enseñanza.
sobre todo en un país como México, donde tú sabes que la educación es absolutamente centralizada en una Secretaría de Educación Pública que establece los planes y programas de estudio para todo el país, y hay un programa único de estudios para todo el país en nivel preescolar, primaria, secundaria, en bachillerato. Como hay diferentes modalidades, los planes y programas son distintos, pero básicamente estamos hablando de una educación que es totalmente uniforme para todo el país. Entonces, hay espacios curriculares donde se pide, sobre todo en los estados, que tengan ellos la autoridad, cada uno de los estados de la República Mexicana, de definir sus propios contenidos de estudios, para precisamente dejar de tener esta centralización en los contenidos. Pero en cuestiones, sobre todo en temas históricos, de patrimonio cultural, en temas de interés regional. Por ejemplo, podemos hablar de la historia de Veracruz o del patrimonio cultural de Yucatán, que no se estudia a nivel nacional. Pero ahí tenemos ese doble lenguaje, ¿no? Cuando estamos hablando de definir los contenidos de enseñanza, qué tanto los padres de familia deberían de intervenir o no deberían de intervenir. Y yo creo que la pregunta tendríamos que hacérnoslas con relación a quién debería de definir los contenidos educativos en México y quién los está definiendo actualmente, y si esa postura tendría que cambiar. Yo creo, Cariela, que el problema es mucho más de fondo. Es decir, sabemos que hay una obligación del Estado para la impartición de la educación en sus diferentes niveles. Sabemos que el artículo 3 garantiza el contenido científico con equidad de género dentro de la laicidad del Estado mexicano. Cuando alguien dice el derecho a intervenir en los contenidos, suena muy padre, suena muy chido, pero habría que ver qué es lo que está detrás de esa postura. Y aquí creo que es muy importante que hablemos muy claro. Muchos intereses conservadores están mucho más cercanos de los preceptos religiosos que de la laicidad. Y pretenden de alguna manera llevar contenidos como dogmas que podrían oponerse a la educación sexual integral, particularmente en algunos de sus aspectos. Por ejemplo, la equidad de género, el derecho al placer, la libertad con información para el ejercicio libre de la sexualidad, válgase la redundancia, la anticoncepción, el derecho incluso a discernir sobre lo que me conviene corporalmente y no hacer, es decir, desde mi cuerpo, y muchas otras cosas. Entonces, yo tengo la idea, en función de una serie de antecedentes y de lo que está aconteciendo en México. Recordemos, por ejemplo, que no prosperó esta iniciativa en el Congreso de Nuevo León, que sí pasó en el Congreso de Aguascalientes, pero va a ser altamente cuestionada, está haciéndolo, y que hay intentonas de que en diferentes congresos y diferentes tomadores de decisión en el país adopten la idea del PIN parental. Y por otro lado, Cariela, a lo mejor en esto estamos de acuerdo, en que los conservadurismos suelen apartarse de la ciencia y el humanismo. Generalmente trabajan a partir de dogmas. En ese sentido, yo veo como algo positivo, insisto, el que haya interés de mamá y papá en conocer contenidos. Pero en el fondo estamos ante un derecho de objeción. No, eso que no se lo den a mi hijo y a mi hija porque es peligroso, porque le puede dañar. Las posturas conservadoras en general están en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Muchos, muy acordes con las confesiones religiosas, ni siquiera admiten la planificación familiar a partir del uso de anticonceptivos, etcétera, etcétera. Fíjate que estoy tratando de recordar algún caso similar que haya ocurrido anteriormente. Me acuerdo de un caso muy, muy conocido que ocurre, continúa ocurriendo en Estados Unidos, que hay grupos religiosos, por ejemplo, que no están a favor y que ven que es totalmente negativo la teoría de la evolución de Darwin. Entonces le han pedido a las escuelas de ciertos estados que no se enseñe la teoría de la evolución de Darwin, sino que se enseñe la teoría creacionista, donde se establece en la Biblia que Dios creó al hombre y a la mujer y todo lo que dice el libro del Génesis, y que eso se enseñe como una ciencia real y que lo que plantea Darwin es una teoría equivocada. Entonces,
ahí es donde surgen estos grandes choques de pensamientos, ¿no? Porque, por un lado, hay una concepción religiosa, conservadora, tradicionalista, que se opone a los conocimientos científicos, y es muy notorio eso en Estados Unidos. Creo que es la primera vez que en México nos estamos enfrentando a este tipo de temas, donde los padres cuestionen en este caso a la Secretaría de Educación Pública, que es la que dirige la educación en México, cuestione los contenidos. Generalmente se han cuestionado contenidos sobre todo de temas históricos y de temas sexuales, pero como crítica, no como decir voy ahora a intervenir, sino simplemente no me parece, está mal, están corrompiendo a la niñez, están tocando temas totalmente que trascienden la obligación o el derecho que tienen los padres de familia para enseñar educación sexual. Entonces, yo creo que es importante diferenciar lo que se enseña a nivel escuela de lo que la educación que reciben cada uno de los niños en la casa con sus padres. Entonces, ahí yo creo que se encuentra este choque de ideas, porque además los padres de familia con esta visión conservadora tienen la idea de que ellos son los dueños de sus hijos y los poseedores de ellos. Por lo tanto, tienen el poder sobre sus hijos para decidir qué es lo que esperan de ellos. Entonces construyen todo un marco ideal de referencia hacia donde los quieren dirigir, y muchas veces ese marco ideal de referencia no corresponde con el perfil de egreso, por ejemplo, que se plantea en la educación primaria, en la educación básica, en la Secretaría de Educación Pública. Entonces, ahí yo tengo ese conflicto, ¿no? ¿Cómo decidir qué es lo más adecuado de acuerdo a las características de la educación en México, que es laica, gratuita y obligatoria? Bien, querida Cariela, sí, yo voy a concordar y discordar contigo. Hay una parte en la que estoy absolutamente de acuerdo y otra no, o no tanto. Creo que el antecedente histórico de la oposición reaccionaria conservadora a los contenidos de educación sexual en México es algo vieja. Desde los años 30 del siglo pasado, durante la gestión de Narciso Balcells en la Secretaría de Educación, hubo amenazas conservadoras de ¡ay, horror! Esto es educación socialista, hay que eliminar contenidos que perviertan a la juventud del país. Y hubo una acendrada y muy fuerte oposición de estos grupos que se manifestaron y que lanzaron toda suerte de convocatorias, de injurias y también llamar al levantamiento social. La presión dio resultado incluso porque hubo un retroceso en contenidos de educación sexual en aquellos años, que duró varias décadas. Pero también es importante señalar algo que tú mencionabas, Cariela, que es el hecho de que la laicidad es un elemento importante desde el artículo 3 y en general en las políticas públicas del Estado mexicano. Yo hace poquito, en un debate que tenía en una red social a propósito del tema, sostenía algo que me parece de interés. Es decir, la laicidad del Estado mexicano es lo que garantiza la libertad de pensamiento, y dentro de esta libertad de pensamiento, la libertad de creencias. Me acuerdo que decía yo, imagínate que sea un ayatola, un cura católico, un obispo, un ministro protestante o un rabino el que dicte las políticas públicas en los contenidos, sobre todo educativos, de cualquier materia, de cualquier nivel, y en particular de educación sexual. Creo que la educación sexual, como sostenía Wilhelm Reich, tiene un germen revolucionario, porque fomenta hacia nuestro interior la revolución interna que nos da elementos para la revolución allá afuera, en todos los órdenes. Por ejemplo, en la liquidación del machismo, en la libertad sexual con responsabilidad, en la libre decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo y muchas otras cosas. Creo que lo que está muy en el fondo es esa especie disque de derecho a objetar contenidos de educación sexual integral que, si se aplicaran, podrían eliminar muchos problemas sociales. Por ejemplo, el asunto de los embarazos en adolescentes. Cada año en México se registran del orden de 400,000. La violencia de género es brutal en nuestro país, desde las agresiones en la calle hasta los odiosos feminicidios. Sabemos que la incidencia de abuso sexual en las infancias nos pone en el vergonzoso lugar número 1 o 2 a nivel mundial.
Conocemos también que las disfunciones de la vida erótica en México, anorgasmia, eyaculación precoz, inhibición del deseo, tienen mucho que ver con la carencia de educación sexual integral. Y quisiera decir también, Cariela, que muy a menudo los grupos conservadores nos tachan a las y los educadores sexuales de personas que promovemos antivalores, ¿no? No tienen valores, como si no fueran valores la libertad interna para actuar, la paz, la libertad, la justicia, la equidad. Lo que hacemos básicamente es contraponer una serie de preceptos a los dogmas de los grupos conservadores, porque estamos muy de acuerdo quienes hacemos educación sexual, que es muy importante trabajar en las ideas, en las sensaciones y en los sentimientos, en los planes y programas de estudio que se instauren en nuestro país. Pero hay una parte en la que ahí concuerdo total y absolutamente contigo. Mamá y papá, en muchos aspectos de la educación formal de sus hijas e hijos, perdonemos la expresión, se hacen güeyes. Es decir, están al margen por completo. A mí me parecería muy estimulante que mamá y papá, en vez de vetar o pretender bloquear en función de sus prejuicios la educación sexual integral, más bien se comprometieran con ella. Sí. Es decir, que igual que los maestros y las maestras de todos los niveles, papá y mamá se educaran en sexualidad, que tuviéramos en cada casa un agente del cambio social, una educadora, un educador en el propio hogar que coadyuve a la educación sexual integral de sus hijos e hijas. Y por último, en esta intervención, Cari, decir que los países que tienen un gran desarrollo social tienen como un indicador fundamental de ese desarrollo no nada más el ingreso per cápita o el nivel de vida general, también la educación sexual integral. Pensemos en Islandia, en Suecia, en Dinamarca, en otros países donde la educación sexual formal se da desde etapas muy tempranas del desarrollo. Y además aleja esos fantasmas que los conservadores han tratado de esgrimir para asustarnos con el petate del muerto. No es cierto que la educación sexual integral hace precoz la sexualidad de la gente. Al contrario, la gente con educación sexual integral suele postergar el inicio de su vida sexual y cuando la inicia la hace con conocimiento de causa. Lo hace con mayor responsabilidad, sabe usar el condón y la vida erótica protegida, etcétera, etcétera. Como se puede notar, yo soy un gran defensor de la educación sexual integral y bueno, quiero escuchar los argumentos de los que sostienen lo del PIN parental. Bueno, David, estoy igual en acuerdo y en desacuerdo con algunas de las cosas que estás comentando. A mí me parece muy importante que exista un desarrollo de educación sexual integral en toda la niñez. Es necesarísimo que exista, sobre todo en este siglo XXI. Actualmente se está desarrollando en la Secretaría de Educación Pública un programa de desarrollo de habilidades socioemocionales, en las cuales se incluye el autoconocimiento, la autoestima, el respeto, el liderazgo, la empatía, en fin, todas estas habilidades que hoy se conocen como desarrollo socioemocional para poder enfrentarse al mundo real, en poder dialogar y generar un pensamiento plural. Eso es lo que se está desarrollando actualmente. Y de ahí viene muy ligado a lo que es la educación sexual integral, porque todas estas habilidades que nosotros podríamos llamar valores, están inmiscuidas en este desarrollo de la educación sexual integral. A ver, te voy a interrumpir, sí, Cariela, porque me llama la atención lo que dices. Sí. Los impulsores del PIN parental genuinamente estarán de acuerdo con esta renovación educativa, con estas características. Es a lo que voy. Estas características que tiene actualmente la educación en México está ligada justamente a todo esto, ¿no? Los sujetos, que son los estudiantes, tienen que enfrentarse a un mundo contemporáneo con muchos cambios, con muchas transformaciones, y dentro de esos cambios y esas transformaciones está el desarrollo de la equidad de género, el desarrollo de aceptar y conocer la diversidad, y a partir de esa diversidad presentarnos ante un mundo plural. Eso me parece muy aceptable, muy bueno. El problema que yo ubico, que yo identifico, es la uniformidad que tiene el sistema educativo en México. Bueno, no sé si si nuestro auditorio conozca, pero
El origen de la escuela pública a nivel mundial proviene del Imperio Napoleónico. Napoleón fue el primero que dentro de todo su bagaje revolucionario, de todo lo que fue las guerras imperiales que él estableció, pues trató de jalar hacia la educación todos los principios de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad, la justicia, y generó las primeras escuelas públicas a nivel nacional en lo que sería la antigua Francia. Entonces, en ese momento se crearon escuelas públicas, pero esas escuelas públicas tenían un tinte militarizado, un tinte de organización militar, que se trasladó posteriormente a México. Y entonces tenemos por eso en México una escuela pública muy militarizada, con muchas tradiciones, con muchas costumbres que tienen que ver con ese régimen militar, desde el uso del uniforme, el formarse, el tomar distancia a los niños, los homenajes a la bandera en los lunes en la mañana, en fin, todos esos rituales que se desarrollan en las escuelas. Entonces, esa escuela pública, que en un principio tuvo este origen, se ha ido trasladando a todos los rincones del país. Entonces, dentro de la escuela también existen restricciones, y entonces esas restricciones no permiten que los maestros se desarrollen estos temas de educación sexual, que sí vienen en los planes y programas, pero que en los hechos no se dan. Entonces, el problema que yo veo es que los padres de familia actualmente no saben para dónde ir, no saben si permitir que a sus hijos les enseñen educación sexual, pero viene el cuestionamiento, ¿pero quién les va a enseñar educación sexual? Estos maestros que vienen de estas escuelas tradicionalistas, militarizadas, rígidas, o ¿qué es el papel que podrían tener los padres que piden este PIN parental? Yo pensaría en una tercera opción, si pudiera verla. No decir, bueno, voy con el PIN parental o no voy con el PIN parental, sino qué papel realmente tendrían que estar jugando los padres de familia en la escuela. Tampoco quiero un padre de familia que esté sentado en el pupitre junto al niño y diciéndole, a ver, salte ahorita porque este tema no quiero que lo escuches. Imagínate simplemente la organización de gestión administrativa que habría en una escuela si se admitiera un PIN parental donde el director tendría que decir, fulanito y fulanito se salen en este momento de la clase porque vamos a hablar sobre temas de educación sexual integral, y entonces los mando a dónde los pongo en la biblioteca, hacer ¿qué van a hacer en esos momentos? O sea, operativamente no funciona, no es lógico lo que se está pidiendo, pero tampoco le estamos dando una alternativa a los padres de familia. ¿Qué hacer entonces? Yo creo que tendríamos que ver primero, identificar cuáles son las verdaderas quejas y reclamos que tendrían los padres para pedir este PIN parental. ¿Por qué lo están haciendo? Yo incluso, Cariela, te vuelvo a Sí. interrumpir porque me parece muy importante lo que estás diciendo, porque Sí, David. nuevamente hay cosas que reflexionar Sí, que David. creo que van más allá de la crítica o no a los sistemas escolarizados. Me explico. Uno de los lemas de campaña de los grupos conservadores que sustentan e impulsan el PIN parental es: a mis hijos e hijas los educo yo, como diciendo que no entre nadie más, yo tengo ese privilegio, soy dueño de las voluntades de mis hijas y mis hijos, en un adultocentrismo francamente nefasto. De hecho, en esta idea de a mis hijos solamente los educo yo, y que no se mete el Estado y no se meta nadie, hay una raíz muy conservadora que se opone a la laicidad y al artículo 3º, pero más todavía. Si nosotros vemos a muchas familias conservadoras en México, son esas familias que están muy alejadas del ideal de moralidad y perfección del cual se ostentan. Me explico. En las familias mexicanas hay abusos sexuales en niñas y niños. Hay agresiones de género y agresiones sexuales. Hay represión al libre desarrollo de niñas y niños. Hay oposición, por ejemplo, al hecho de que una niña o un niño se manifieste de otra orientación sexual diferente a la heterosexualidad. Es decir, hay heteronormatividad y un patriarcado muy acentuado. Ni pensar siquiera en que haya niñas y niños transexuales en casa. Es decir,
Más allá de una crítica al sistema escolar y al aparato educativo en sí mismo, insisto, hay posiciones conservadoras. Yo vería como algo loable, lo quiero insistir porque creo que es importante, que mamá y papá ofrecieran alternativas, pero que ofrecieran alternativas de involucración en cómo le vamos a hacer para mejorar la educación en general en México y dotar genuinamente de educación sexual formal, integral, escolarizada, con planes y programas de estudio a nuestras hijas e hijos. ¿De qué manera vamos a coadyuvar en ello? Y una crítica constructiva de lo que he podido observar como educador sexual en padres y madres de familia a lo largo de décadas. Es decir, igual que en los maestros y maestras, en papá y mamá hay muy buenas intenciones. Quieren lo mejor para sus hijas e hijos, pero carecen de los elementos para hacerlo. A mí me parece muy importante, sumamente importante, que mamá y papá participen, critiquen los planes y programas de estudio y se eduquen, se entrenen. Porque está muy padre decir, está muy chido decir, a mis hijos los educo yo y nadie más que yo. Está bien, pero ¿con qué elementos, con qué argumentos, con qué actitudes? ¿Cómo entro a la ciencia, al humanismo, a lo que me indica el conocimiento cierto de las cosas por sus causas? ¿Cómo dejo de sustituir un prejuicio ideológico o una norma establecida como algo fijo y por lo tanto inamovible? ¿Y cómo me acerco a lo que nos enseña la ciencia, ¿no? Creo que eso es bien importante. Fíjate que tienes mucha razón en lo que comentas y tocaste un tema que a mí me interesa mucho, que es el adultocentrismo. Creo que es un tema, es un concepto que no lo conocemos mucho en México, pero deberíamos de conocerlo. El adultocentrismo es un concepto que se acuñó en la UNESCO en el año 2013 para hablar sobre esto, sobre el poder que los adultos, por ser mayores de edad, mayores que los niños, ejercen sobre los adolescentes y sobre los niños, donde por tener recursos económicos, por tener más experiencia, por tener mayor edad, acusan a los niños, los someten y los hacen que hagan lo que ellos están queriendo, hagan la voluntad del adulto sobre el menor de edad, sobre el adolescente, sobre el niño. Por ejemplo, un niño rompe una ventana y el adulto va y lo castiga, lo reprende, le dice que tiene que aprender, le pone 1000 castigos hasta que repare el daño, ¿no? Porque dice, es que tú dañaste ese vidrio. ¿Qué pasa si un adulto rompe un vidrio? No va el niño y el adolescente a reclamarle, pero ¿cómo hiciste eso? Eres un tonto, ahora tienes que pagarlo, tienes que arreglar ese vidrio. ¿No pasa así? No, pues fue un accidente. Entonces el adulto se excusa muchas veces de lo que en el niño reprendería. Entonces eso es muy importante que lo tomemos en cuenta cuando los padres tienen que fijar cuáles son los criterios para educar a sus hijos. Sin abusar de ese poder que se ha dado de forma como, digamos, por costumbre, porque no hay otra forma de decirlo. Es como una construcción social que hemos generado de decir, los adultos son, por ser mayores de edad, por tener mayor edad, tenemos poder sobre los pequeños, sin darles esa garantía de que son ellos mismos sujetos de tomar decisiones y de tomar decisiones propias. Por ejemplo, en el año 2010 se estableció legalmente en un consejo de estudio técnico en la Secretaría de Educación Pública algo que parece ridículo de decir, pero que es cierto, que es el derecho que tienen los niños de masturbarse. Los padres de familia se van a poner se les ponen los pelos de punta cuando oyen, mi hijo se está masturbando, ¿qué hago? Mi niña se está masturbando, ¿qué hago? Nada, o sea, no tienes que hacer nada porque es su cuerpo y ella y él tienen derecho a disfrutar de su propio cuerpo. Sin embargo, Cariela, los impulsores del PIN parental, ¿qué crees que digan sobre la masturbación infantil? No, que está mal y que es pecaminoso, claro. Pero porque viene allí ese sesgo religioso. Claro. Pero los padres no saben a dónde voltear. O sea, yo digo, introducen los padres y las madres ese sesgo religioso, pero algo todavía más grave.
vergüenza, culpa, miedo e inadecuación en sus hijas e Exactamente. hijos. Y eso es lo grave. Yo he platicado con padres de familia y le digo, bueno, tú dices que tú quieres educar a tus hijos, que tú quieres, son tus hijos y que tú les vas a educar. ¿Qué les vas a enseñar de educación sexual? ¿Sabes qué me han contestado? Me han dicho, ¿para qué les enseño educación sexual si lo van a aprender en la calle? Imaginemos, la frase es trágica. Es trágico, Así es. porque por un lado sí tienen derecho a educar a sus hijos, pero ¿qué y cómo los van a educar? ¿Qué les van a enseñar y cómo los van a educar? Porque los padres tienden a repetir la fórmula como ellos fueron educados. Sí, vamos a concluir esta conversación no por falta de ganas, sino de tiempo, pero yo quisiera reivindicar la importancia del humanismo, de la ciencia, de la laicidad. Es decir, está muy bien el precepto religioso, pero es otra esfera, muy distinta al Estado laico, que le da sustento a la educación pública y desde luego a la privada también en este país. ¿Qué te parece si, sin que declaremos que ya acabamos de concordar o discordar sobre este tema, lo sigamos platicando en otras ocasiones dado su interés, y a las personas que han seguido este debate, este concordar y discordar en Sexualidad TV, les agradecemos mucho su atención y su interés. Si el contenido les ha parecido interesante, denos like, suscríbanse a Sexualidad TV, recomiéndenos, y si no les ha gustado, quédense calladas y callados, porque capaz que convencen a algunos incautos. Muchas gracias. Gracias, y piénsenlo mucho. ¿Qué es lo que les quieren enseñar a sus hijos y para qué y por qué? Gracias.